Muchísimas gracias a la Comisión de OSCAD por la invitación. Mi perspectiva es, diría, la opuesta a la de Marta. Nosotros no manejamos semejante cantidad de pacientes y todos los pacientes que evaluamos son vistos por los médicos del servicio. Es decir, nosotros no realizamos ningún estudio de inhibidor lúpico que no esté solicitado por el médico, es decir, que el médico no considere que tenga criterio, excepto que encontremos como una observación en el momento, una prueba prolongada que no corrige y entonces sí podemos encarar el estudio. El enfoque que le voy a dar a la charla es un poquito distinta. Ustedes saben que hay muchas limitaciones en estos estudios, que hay discrepancia en los criterios y las guías, Ricardo planteó las guías de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, pero han salido otras guías como la americana o la británica y hay ciertas discrepancias, es decir, también a nivel mundial hay discrepancias de criterios. Este trabajo del 2014 analiza un poco esas distintas alteraciones. En cuanto a qué es lo que nosotros hacemos, bueno, hasta que teníamos acceso a la posibilidad de tener acceso al reactivo del PTTLA, usábamos el PTTLA en paralelo con la determinación de la PTT con cefalina caolín, que nosotros usamos desde toda la vida, preparado in-house y que sabemos que tiene una muy buena sensibilidad al inhibidor. El criterio para decir si corrige o no corrige es el ICA. También hacemos el índice de corrección para ver si hay efecto confirmatorio. En el caso de Stago también usamos un método in-house con el veneno para el DRBT con el veneno de Stago, aplicamos el ICA y aplicamos el índice de corrección. Como cuestión complementaria y muy parecido a lo que decía Marta, hacemos las pruebas, en algunos casos, las pruebas de las curvas de factores, no solamente por si hay otro inhibidor presente, sino que a veces tenemos pacientes que tienen déficit y que tienen el inhibidor de tipo lúpico, sea porque vienen por el inhibidor y le encontramos el déficit, o a la inversa, muchos pacientes que vienen por un estudio de von Willebrand y que eventualmente por X consideración, o por ejemplo en chicos con las infecciones, etcétera, pueden tener el inhibidor. Y siempre la realización de las pruebas de rutina para evitar la posibilidad, o para poner en evidencia si hay alguna otra droga que pueda estar recibiendo el paciente, si bien nosotros tenemos un control más directo de qué es lo que toma y qué es lo que le pasa al paciente, o alguna interferencia. No tenemos más acceso al PTTLA. Lo que les quería mostrar, que el reactivo de cefalina caolín, esto es una muestra mínima que tomé para esto de un mes bien más o menos evaluado, de cuando podíamos hacer en paralelo, y ven que en relación, si hay valores normales, hay una correlación aceptable entre el PTTLA y el KPTT, aunque no mide lo mismo porque no reacciona igual con los déficits, también es aceptable la correlación, y en el caso de que dé un inhibidor lúpico positivo, en general tenemos concordancia. A lo largo de los años, yo diría que debe haber menos de un 5% de pacientes que podían dar o alterado el APTT o alterado el PTTLA y no la otra prueba. En la mayoría de los casos siempre teníamos criterios semejantes. Aplicamos el percentilo 99, como explicó Marta, aplicamos el índice de Rosner. Lo que pasa es que el Rosner, nosotros desde tiempo inmemorial, digamos, no lo hacemos, como decían las recomendaciones del 2009, con plasmas normales mezclados con el pool, sino incluíamos además plasmas de pacientes deficientes con pool normal. Y hay algunos trabajos recientes que muestran que esto también podría ser un aspecto interesante. Y les voy a mostrar ahora unos resultados que realmente no los habíamos analizado así, pero hay trabajos recientes que plantean si es mejor hacer el ICA, que yo siempre estuve a favor de realizar el ICA, me parece una prueba que soluciona el problema de cuando estamos frente a un paciente que tiene un déficit y puede tener un inhibidor, pero hay trabajos recientes que dicen que hacer
la consideración expresado como radio, pero del tiempo de coagulación de la mezcla, podría tener mayor sensibilidad para detectar inhibidores. Entonces, fuimos a analizar qué pasaba con plasmas que teníamos previamente analizados, en los cuales, esto es para DRBBT, con 152 plasmas con un DRBT por debajo del valor de corte, 81 por encima del valor de corte, pero que corregía con plasma normal, y analizados en forma conjunta. Y llamativamente vemos que el ICA, bueno, no llamativamente, el ICA en los que tenían valores normales, obviamente da un valor más bajo. El ICA en los que tienen valores prolongados da un valor más alto, lo cual es lógico por los tiempos prolongados, pero este MST es semejante en los pacientes tanto que tienen valores prolongados como los que tienen valores normales. Y tal vez, si pensamos en esto, que hay menos dispersión de los datos, si hay un valor de corte más preciso, es lo que tal vez se refleje en estos estudios que han salido publicados ahora, de que el MST podría ser más sensible. Lo planteo como una inquietud y como una pregunta. En cuanto a las confirmatorias, bueno, lo que decíamos antes del porcentaje de corrección de neutralización, y aquí vemos en los mismos pacientes que analizamos antes cómo daban esos porcentajes de neutralización, y la neutralización parecería ser si bien esto no hay diferencias, un poquitito mayor tal vez en los que no tienen defecto. ¿Pero por qué? Porque obviamente eso se debe al efecto del posible inhibidor. En las pruebas confirmatorias en los sistemas integrados, ya sabemos cuáles serían las ventajas, las controversias, pero lo que mencionaba Marta, que en algunos pacientes el hecho de hacer la mezcla permite ver más claramente el efecto de tipo inhibitorio. Y hay estudios recientes que muestran que hay discrepancias en la clasificación si se considera solamente screen confirm, si se considera además la mezcla, o si se considera además la neutralización sobre la mezcla. Obviamente más en los pacientes que están anticoagulados. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba Marta y por lo que hemos visto, nosotros desde siempre realizamos, en el caso del paciente anticoagulado o en el caso de un paciente que tuviese una deficiencia que prolongase los tiempos, los confirmatorios sobre la mezcla, para estar seguros que ese efecto que estamos viendo es por neutralización del inhibidor y no por un efecto de un falso positivo por la modificación que se produce en los tiempos cuando tengo un déficit, un tiempo largo, y modifico las concentraciones. Y esto también tomamos un ejemplo de controles en los cuales tenemos realizada la neutralización y la neutralización sobre la mezcla en pacientes anticoagulados que tienen criterios de inhibidor lúpico positivo, en individuos que no tienen déficit y que tienen inhibidor, y en controles normales. Y se ve aquí que en los anticoagulados a veces los resultados de la neutralización dan como borde o dudosos, y sin embargo la neutralización sobre la mezcla da claro, excepto en un caso aquí y en un caso aquí que da un resultado contrario, y la verdad que no tengo una explicación. En el caso de los pacientes que no tienen inhibidor, hay un comportamiento muy semejante de las dos, y a pesar de que los ICAs podrían tener un valor cercano al corte, la neutralización claramente muestra que no hay ningún efecto de inhibición. Con respecto al tema de que hay cuestiones de efectos concomitantes, este es un estudio que presentamos en el último congreso del CAT, en donde a veces aparecen pacientes que no tienen criterio de SAF y sin embargo tienen inhibidor y pueden tener otras alteraciones. Por eso la importancia de incluir en el estudio otras pruebas que puedan orientarnos a esto. Y con respecto al inhibidor débil, bueno, como decía Ricardo, en realidad no hay datos que avalen que a mayor título aparente hay mayor riesgo de efectos adversos. Hay estudios de Brissi del año 2010 que ellas
mostraba que las prolongaciones no parecían tener relación con la clínica. No hay tampoco un consenso con respecto a decir cuándo un valor es débil, y lo que sí hay consenso que la persistencia del defecto sería lo que está relacionado con el riesgo clínico. Nosotros ya, esto es un tema que nos preocupó desde hace un tiempo, el año pasado en el Congreso Latinoamericano, estos no son mujeres, sino que son pacientes en general, habíamos tomado el análisis de 134 pacientes que tenían criterios clínicos de SAF y nos habían dado un DRBT positivo en un primer estudio y que teníamos un control de un segundo estudio e inclusive algunos de ellos de un tercer estudio. Y lo que vimos, el tema era cómo dividir a esos pacientes. La verdad que esta división fue totalmente arbitrario. Lo que hicimos fue dividir en distintos cortes el valor del DRBT, del ratio, y más o menos esto englobaba desde 1,12, que es nuestro valor de corte, hasta menos de 1,20, incluía más o menos el 25% de los casos que nosotros teníamos analizados. Entre 1,20 y 1,40 era la mayoría de los pacientes, y mayor de 1,40 nos daba otro 25%. Analizando la persistencia en el segundo estudio, no encontramos diferencias en ninguno de los grupos. Es decir, no vemos lo que comentaba Ricardo de que los débiles se nos negativizan. Inclusive algunos de estos que negativizaron en un tercer estudio vuelven a dar positivos, o lo que nos pasaba en estos pacientes que analizamos, que hacíamos también el APTT, a veces negativizaban el Russell y se positivizaban en el KPTT, pero eso no está mostrado. Estos son simplemente pacientes en los distintos cortes que tomamos, qué es lo que pasaba. Y tomamos entonces este año un grupo de mujeres, a pedido de lo que nos decía Ricardo, 107 mujeres que están seleccionadas todas mujeres que tenían criterios clínicos de síndrome antifosfolipídico, trombosis o complicaciones obstétricas. No hay otro tipo de pacientes que tenían también un DRBT positivo en primer estudio, reevaluadas luego de las 12 semanas, y ninguna estaba anticoagulada. Usamos los mismos criterios de corte arbitrarios para dividir, y estas son cómo se distribuían. Más o menos vimos lo mismo que en el estudio anterior. Para nuestros reactivos, con nuestro sistema de medida, usando estos cortes, tenemos más o menos un 20-25% de pacientes que tienen un valor bajo, digamos. La mayoría está en ese valor medio, y otro porcentaje bajo de alrededor de un 20% también que tienen un ratio más prolongado. No hay una gran diferencia entre considerar pacientes que tienen trombosis o pacientes que tienen complicaciones obstétricas. Teníamos solamente 2 pacientes que tenían combinado trombosis y complicaciones obstétricas, y volvimos a analizar la persistencia del mismo modo, y ustedes pueden ver acá, si no hacemos diferencias, estas todas mujeres con SAF, la confirmación es más o menos semejante en los 3 grupos. En los casos con trombosis, que tenemos acá, en las complicaciones obstétricas en general parecería que hay un poco menos de confirmación o de persistencia. Si le damos crédito al tema de que lo que importa es la persistencia, aún los débiles, al menos en nuestro caso, con los resultados que tenemos, deberían ser tomados en consideración. Y luego, un resumen de este trabajo que me parece que resume un poco cuáles son los aspectos que uno podría tener en cuenta, tanto para evitar falsos positivos como para evitar falsos negativos. En el tema coincidimos con lo que decía Marta, con el tema de los controles positivos o negativos. Nosotros además, cuando evaluamos pacientes anticoagulados, incluimos también pacientes que tenemos guardados anticoagulados positivos y anticoagulados negativos, como para ver que
el sistema funciona adecuadamente con la deficiencia. Creo que no tengo más. Muchas gracias.